¿Sabías que existen dos tubos dentro de tu cuerpo que conducen la orina desde los riñones hasta la vejiga contra la gravedad? Que tienen 3 puntos de estrechamiento donde un cristal del tamaño de un grano de arena puede producir el dolor más intenso que puede experimentar un ser humano. Que cuando uno de esos tubos se obstruye en silencio, sin dolor, el riñón que drena por él puede quedar destruido en semanas sin que la persona lo note. Y que la vejiga donde desembocan tiene un músculo tan inteligente que puede detectar exactamente cuándo está llena y cuánto puede esperar. Y que cuando ese músculo se descontrola, puede arruinar la calidad de vida de una persona durante años. Esos órganos son los uréteres y la vejiga, el sistema de transporte y almacenamiento más preciso del cuerpo humano. Y sus secretos van mucho más allá de simplemente llevar orina de un lado a otro. Los riñones están ubicados en la parte alta del abdomen, a la altura de la última costilla. La vejiga está en la pelvis, en la parte más baja del abdomen. Para que la orina llegue de los riñones a la vejiga, tiene que descender aproximadamente 25 a 30 centímetros por cada uréter. Pero aquí está lo que hace extraordinario a este sistema. Los uréteres no son simples tubos pasivos por los que la orina cae por gravedad. Son tubos musculares activos que propulsan la orina mediante contracciones peristálticas, exactamente como el intestino mueve el alimento. Producen entre 2 y 6 ondas de contracción por minuto, las 24 horas del día. Eso significa que incluso si estuvieras boca abajo, los uréteres seguirían llevando la orina desde los riñones hasta la vejiga contra la gravedad. El sistema funciona en cualquier posición corporal porque no depende de la gravedad, sino del músculo. Y donde el uréter desemboca en la vejiga existe un mecanismo antirreflujo extraordinariamente elegante. El uréter entra en la vejiga en un ángulo oblicuo y atraviesa la pared vesical en diagonal. Cuando la vejiga se llena y su presión interna aumenta, esa presión comprime el segmento intramural del uréter cerrándolo automáticamente. La orina puede bajar de los riñones a la vejiga, pero no puede subir de la vejiga a los riñones. Una válvula sin partes móviles, sin mecanismo mecánico, que funciona simplemente por geometría y presión. Ingeniería biológica pura. Ahora viene el dato que más directamente conecta con tu vida. Los uréteres tienen 3 puntos de estrechamiento natural a lo largo de su recorrido. La unión ureteropélvica, donde el uréter sale del riñón, el cruce con los vasos ilíacos en la pelvis, y la unión ureterovesical, donde entra en la vejiga. En esos 3 puntos, el calibre del uréter se reduce significativamente. Y es exactamente en esos 3 puntos donde los cálculos renales se quedan atascados cuando intentan descender desde el riñón hasta la vejiga. Cuando un cálculo queda atascado en el uréter, lo que ocurre a continuación es una de las experiencias más dolorosas que puede vivir un ser humano. El uréter detecta la obstrucción y comienza a contraerse con más fuerza para intentar empujar el cálculo hacia abajo. Esas contracciones espasmódicas sobre un tubo distendido y obstruido producen un dolor que los médicos describen como uno de los más intensos posibles. El dolor del cólico nefrítico es paroxístico. Viene en oleadas que van y vienen. Se irradia desde el costado hacia el abdomen, la ingle y el muslo interno. No hay posición que lo alivie. Muchos pacientes describen que no pueden quedarse quietos, que se retuercen buscando una posición que no existe. Y el tamaño del cálculo no siempre determina el dolor. Un cálculo de apenas 3 milímetros atascado en el punto correcto puede producir un dolor incapacitante, mientras que un cálculo más grande que desciende sin obstruir puede pasar casi sin síntomas. 3 milímetros. El tamaño de un grano de sal, capaz de doblar de dolor a cualquier persona en cuestión de minutos. Pero hay algo sobre los uréteres que es aún más peligroso que el cólico nefrítico. Y es precisamente cuando no duelen. Existen obstrucciones ureterales que se desarrollan de forma lenta y progresiva, sin producir el dolor agudo del cólico. Tumores que comprimen el uréter desde fuera, cicatrices por infecciones o cirugías previas, anomalías congénitas que van estrechando el tubo gradualmente. Cuando la obstrucción es lenta, el riñón y el uréter se adaptan progresivamente.
La presión sube poco a poco. El riñón se dilata gradualmente en lo que se llama hidronefrosis. Y ese proceso puede ocurrir completamente en silencio durante semanas o meses. Lo devastador de esta condición es su resultado final. Un riñón sometido a presión obstructiva crónica pierde sus nefronas de forma progresiva e irreversible. Si la obstrucción no se detecta y trata a tiempo, ese riñón puede quedar completamente destruido funcionalmente mientras el paciente siente poco o nada. Y como el otro riñón compensa el trabajo del dañado, la función renal total puede mantenerse aparentemente normal en los análisis de sangre hasta que el daño es muy avanzado. Por eso las ecografías abdominales de control son tan importantes en personas con antecedentes urológicos. El cáncer de cuello uterino avanzado es una de las causas más frecuentes de obstrucción ureteral silenciosa bilateral en mujeres. Cuando el tumor crece, comprime ambos uréteres al mismo tiempo. El resultado puede ser insuficiencia renal aguda sin ningún síntoma previo. Y ahora llegamos a donde los uréteres desembocan, la vejiga, que tiene secretos propios que van mucho más allá de ser un simple depósito. La pared de la vejiga está formada por el músculo detrusor, una red tridimensional de fibras musculares lisas que le permite expandirse de forma extraordinaria cuando está vacía y contraerse con fuerza cuando llega el momento de vaciarse. Pero lo más extraordinario no es su capacidad de expansión, es su sistema de comunicación con el cerebro. La vejiga tiene receptores de presión que monitorean continuamente cuánto líquido contiene. Cuando alcanza aproximadamente el 50% de su capacidad, envía la primera señal al cerebro, una sensación suave de que podría orinar en algún momento. Cuando llega al 75%, la señal se vuelve más clara. Y cuando está casi llena, la señal se convierte en urgencia. Todo ese sistema de comunicación ocurre a través de una red de nervios que conectan la vejiga con la médula espinal y el cerebro. Y ese sistema puede desregularse. La vejiga hiperactiva es una condición en la que el músculo detrusor se contrae de forma involuntaria e impredecible, aunque la vejiga no esté llena. La persona siente urgencia urinaria súbita e incontrolable, que puede llevar a pérdida de orina antes de llegar al baño. Afecta a más del 16% de los adultos y es una de las condiciones más subdiagnosticadas y más silenciadas por vergüenza. Y hay una amenaza que casi nadie menciona. El cáncer de vejiga es el cuarto cáncer más frecuente en hombres. Y su señal de alarma más temprana y más específica es la hematuria, sangre en la orina, que puede aparecer de forma intermitente, sin dolor, y que muchas personas ignoran o atribuyen a otras causas. Sangre en la orina sin dolor, aunque sea una sola vez, es una señal que siempre requiere evaluación médica inmediata. Primero, hidratarse bien es la medida preventiva más eficaz contra los cálculos ureterales. Beber entre 2 y 2,5 litros de agua al día mantiene la orina diluida, reduce la concentración de los minerales que forman los cálculos y facilita que los cristales pequeños sean arrastrados antes de que crezcan. El color de la orina es el indicador más simple. Debe ser amarillo pálido, casi transparente. Segundo, ante cualquier episodio de dolor intenso en el costado que se irradia hacia la ingle, acompañado o no de náuseas, ve a urgencias. Un cólico nefrítico no se gestiona en casa. Necesita analgesia potente, evaluación del tamaño y posición del cálculo y seguimiento para asegurar que pase o para intervenir si no lo hace. Tercero, sangre en la orina, aunque sea rosada, aunque sea una sola vez, aunque no duela, merece una ecografía y una citología urinaria. No se atribuye al ejercicio ni al calor, ni a ninguna otra causa sin descartarlo antes. Es la señal más temprana y más tratable del cáncer de vejiga. Cuarto, la vejiga hiperactiva no es una consecuencia inevitable del envejecimiento ni de haber tenido hijos. Es una condición tratable con fisioterapia del suelo pélvico, medicamentos específicos y técnicas de reentrenamiento vesical. Millones de personas la sufren en silencio durante años, cuando tiene solución. Hablar con el médico es el único paso necesario para empezar a tratarla.
2 tubos de 30 centímetros que trabajan contra la gravedad día y noche, con una válvula sin partes móviles que ningún ingeniero humano ha podido diseñar mejor. Y una vejiga con un músculo que monitorea, comunica y decide con una precisión que la medicina todavía admira. Un sistema que casi nunca piensas en él, que funciona en silencio completo y que cuando algo falla, avisa con señales que el cuerpo lleva años enviando antes de que las escuchemos. Aprende a escucharlas. Lo que más me impresiona de los uréteres y la vejiga es que trabajan en perfecta coordinación durante toda una vida sin que les prestemos ninguna atención. Pero cuando algo falla, las consecuencias pueden llegar al riñón antes de que lo notemos. Conocer este sistema es aprender a escuchar las señales más silenciosas del cuerpo.